El entregar las cosas a tiempo, ajustar con la familia los tiempos, todo desde el plano doméstico, laboral, afectivo, todo va contando, todo va sumando y son factores que a priori parecen estresantes y si los acumulamos a los que ya teníamos, bueno, pues al final parece que un día vamos a explotar, ¿no? ¿Y quién mide esto? Hoy vamos a hablar un poco de dos términos que no sé si van o no vinculados y sobre los que nos surgen varias preguntas y para ello tenemos a un psicólogo que nos dé respuestas. Hoy hablaremos de la autoexigencia y del autocuidado. Y lo hacemos con Mariano Valdés, que lo tengo ya al teléfono. Mariano, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Loli. Y gracias una vez más por pasarnos terapia de radio en este espacio. Lo primero deberíamos conocer un poco los términos desde el ámbito de la psicología. ¿A qué llamamos autoexigencia, Mariano? Pues la autoexigencia básicamente es la característica que presentamos cuando nos exigimos demasiado a nosotros mismos y buscamos siempre dar lo mejor de nosotros. ¿Y el autocuidado? El autocuidado sería el realizar esas actividades en las cuales disfrutamos al 100% y en las que estamos cómodos, cómodas y no estamos pensando en nada más. A priori, tal y como las has definido ambas, no parecen opuestas, sin embargo parece como que chocasen, ¿no? Como que algo falla de una con otra. ¿Cuál es la interrelación entre estos dos términos, entre la autoexigencia y el autocuidado en la vida de las personas? Claro, aquí en la relación que tienen es lo complicado porque casi cualquier actividad puede ser de autoexigente o puede considerarse de autocuidado. La diferencia está en cómo tú te tomes esa actividad. Es decir, tú puedes hacer un deporte como por ejemplo la natación por las tardes, te pones tus cascos, te pones dentro del agua, empiezas a nadar, desconectas, sientes el agua, sientes cómo te mueves, haces ejercicio, conectas contigo mismo. Esto sería una actividad de autocuidado. Pero claro, cuando empiezas a nadar y empiezas a querer ser la mejor en las competiciones, empiezas a compararte con un nadador o nadadora que es muchísimo más efectivo que tú y te empiezas a culpar por cualquier error que cometes, esta actividad se convierte en autoexigencia. Claro. Incluso sin mirar a otro nadador, solamente compitiendo con nosotros mismos contra el crono, ¿no? Diciendo, bueno, pues esto que ayer lo hacía en 5 minutos, hoy lo voy a hacer en 3 y mañana en 2. ¿Qué papel jugamos nosotros y qué papel juega el entorno? Porque yo no sé si la autoexigencia viene de nosotros mismos o también de la presión social. Por supuestísimo que la presión social está afectando, y más, a día de hoy muchísimo, con todo lo que es la ideología general que hay, de supérate a ti mismo, sé siempre el mejor, no te preocupes, puedes tener un buen día si tú quieres. Todos estos mensajes que, por ejemplo, nos transmite Mr. Wonderful, nos generan autoexigencias. Es contradictorio, porque parece que te está alegrando el día, el mensaje tan positivo, pero te está generando autoexigencias en general. Totalmente de acuerdo. Hay muchas frases motivadoras, como bien dices, de Mr. Wonderful y otras, ¿no? Que ahora con las redes sociales o simplemente con WhatsApp nos van llegando a modo de GIF, a modo de tal, mensaje motivador, pero que al final es lo contrario, que te acabas diciendo a ti mismo, mi vida es una castaña. O sea, ¿por qué yo no tengo esta vida que tanto se pregona y que parece que es el ideal, ¿no? Porque yo no llego al ideal. Caramba, pero qué frustrante. Deberíamos tender más al autocuidado y menos a la autoexigencia, de la que me imagino, Mariano, que hay también diferentes niveles, ¿no? Desde la que todos tenemos a lo que raya ya lo peligroso, lo patológico. Claro que sí. Tú puedes tener un nivel de... Bueno, todos en realidad tenemos un nivel de autoexigencia en nuestro día a día, sobre todo a nivel laboral o estudiantil. El tema está en cuando ese nivel de autoexigencia empieza a abarcar todos los hábitos de tu vida. Por ejemplo, quiero ser un hermano simpático, empático, que está siempre ahí, que siempre va a estar ahí para vosotros. Si empiezo a ver la vida desde esta perspectiva, lo mires por donde lo mires,
te estás autoexigiendo y no vas a disfrutar de las relaciones en familia, por ejemplo. Claro, y el objetivo que al principio te planteabas acabará siendo lo contrario, porque acabarás cabreado contigo y con la familia, diciendo, aquí no aguanto más, huyo, ¡bum!, bomba de humo, ¿no? Totalmente. Claro, claro. Cuidadito con la autoexigencia. Ese es uno de los peligros, más peligros y riesgos de aumentar nuestra autoexigencia, porque podemos decir, no, es que yo soy así, yo soy tan perfeccionista que me gusta llevarlo todo al extremo de lo bueno. ¿Qué peligros puede tener esto? Pues teniendo en cuenta que el estrés es acumulativo hasta que llega a la ansiedad. Es decir, es como si llenaras un vaso de agua. Coges el vaso, vas echando agua, siendo el agua el estrés. Por ejemplo, te empiezas a exigir en el trabajo. Pues venga, le echamos un poquito de agua. Te empiezas a exigir con la familia. Pues venga, le echamos un poquito de agua. Te empiezas a culpar porque no eres el mejor en el ejercicio que haces. Le echamos un poquito de agua más. Llega un momento que está a punto de desbordarse y cualquier incidente, por ejemplo, se te cae el móvil al suelo, no te sale algún proyecto, cae como una última gota y el vaso ya se desborda y es cuando suele aparecer el ataque de ansiedad, el ataque de pánico, todo lo que ya conocemos de sobra últimamente. Claro, esto en el ámbito familiar. Si lo llevamos al ámbito laboral, que también últimamente está de actualidad, llegaremos al síndrome este del trabajador quemado también muchas veces, ¿no? Que parece ahora que no lo quieren reconocer los gobiernos como enfermedad laboral y, sin embargo, es un incremento constante de autoexigencia, de querer estar al nivel que se supone que nos exigen y que a veces no nos están exigiendo, que es cosa de uno mismo, ¿no? Totalmente. Si empiezas a establecerte metas imposibles y estándares muy altos, y sobre todo a compararte con gente que a lo mejor lleva 10 años más que tú en el empleo que estás, te puedes llegar a frustrar muchísimo, muchísimo. Tal y como se plantea, tal y como estás analizando, y creo que tanto yo como nuestros oyentes estamos escuchando y viendo e interiorizando, la autoexigencia aparece como algo casi indiscutiblemente importante y presente en todos y cada uno de nosotros, pero a la vez aparece la urgencia de cuidarnos. Ahí llega la otra parte de este punto que queríamos analizar. El autocuidado. ¿Cómo convertimos esa autoexigencia en autocuidado? ¿O qué consejos terapéuticos puedes aportar al respecto para que esto no sea lesivo para las personas? Una técnica muy sencilla que te puede servir bastante para darte cuenta de que estás bajo la autoexigencia y que podrías ser un poco más tolerante contigo mismo, es trabajar desde la culpa. Es decir, en el momento en el que haces algo mal, por ejemplo en el trabajo, no haces un informe de una forma adecuada, vale. En el momento que te empiezas a culpar, puedes pensar, ¿qué le diría yo a la persona que más quiero y más amo y más idolatro en esta vida? En este caso, si esa persona cometiera ese error, ¿yo qué le diría? Pues lo normal es que le dijéramos, tranquila o tranquilo, que no pasa nada, esto puedes volver a repetirlo, solo es un informe, lo puedes volver a hacer, no ha habido tantas consecuencias. Pues esa misma forma que utilizamos para hablar con esa persona, aplicárnosla a nosotros mismos. Qué buena cosa, qué benévolos y benévolas somos con los demás y qué críticos y qué agudos e incisivos con nosotros mismos, ¿eh? Totalmente. Pues vamos a salirnos de nuestra piel y lo que le diríamos a otra persona en esa misma situación nos lo vamos a aplicar. Más consejos, por ejemplo, lo de vivir el momento presente vale para situaciones como esta, porque muchas veces estamos pensando en el objetivo, ¿no? Y en el futuro, en un futuro inmediato, en un futuro lejano, pero se nos olvida el aquí y ahora. Eso es. Es muy importante estar en el aquí y el ahora y no estar tan pendiente de lo que yo querré ser, lo que conseguiré, es decir, no estar tan centrado en los objetivos, tanto a corto y largo plazo, sino más centrado en los valores y en cómo disfrutas tu forma de ser en general en el presente. Eso sí, nada de exigirse no, tengo que vivir el presente, debo vivir el presente, debo hacerlo, debo de sentir, porque esto ya no suena a autoexigencia de nuevo.
Es difícil cuando nos hemos metido en una vorágine ya de todo lo que tengo que hacer y todo lo que debo hacer. Es muy difícil dejarnos llevar y decir simplemente voy a vivir el aquí y el ahora. Pues no es sencillo, ¿no? Me imagino que dentro de consulta, pues esto lo trabajáis durante varias sesiones y con diferentes prácticas para que, bueno, se llegue a eso, a librarnos de esa presión, de esa cadena constante y de esos objetivos. A veces te preguntas, ¿no?, de qué es lo urgente y qué es lo importante. También, sí, efectivamente. Deberíamos hacérnoslas. Y también, bueno, diferenciar entre lo que quiero y lo que necesito. Ser el mejor en mi trabajo es algo que necesito en mi día a día para yo sobrevivir y vivir una vida válida y con bienestar, o es solo algo que quiero. Ay, cuántas cosas nos tenemos que aplicar. ¿Por qué, Mariano, somos más tendentes a ayudar a los demás que ayudarnos a nosotros mismos? Eso es una buena pregunta y normalmente es porque, bueno, siendo una persona externa, desde la perspectiva que los vemos que no hay tanto problema y que no están metidos en tanto follón, ¿no?, cuando cometen un error y demás. Entonces podemos comprenderlos y empatizar con estas personas. Pero a nosotros, a lo largo de nuestra vida, pues han habido afirmaciones, han habido órdenes, imposiciones que no nos han permitido sentirnos como nos teníamos que sentir y que nos han obligado y forzado a tener que dar la talla. Ya en el colegio directamente hay calificaciones. Si sacas un 4, algo va mal contigo. Si sacas un 10, todo está bien. Entonces, claro, con un entorno tan competitivo y con unas imposiciones tan impuestas y unas emociones tan poco reconocidas, a nosotros mismos ya directamente nos tratamos como que nunca lo vamos a conseguir, etcétera. Claro. Es un entrenamiento de toda la vida, como bien ha dicho nuestro psicólogo. Nos han enseñado así, a medirnos por notas, por las calificaciones escolares, a competir hasta en la práctica deportiva, a ser el mejor, sin descuidar esa presión que ejerce el entorno. Hay acciones que nos pueden ayudar a tener el control, al menos la sensación de en estos agitados tiempos que corren y competitivos, y vamos a tratar de poner la mirada en la importancia de cuidarnos a nosotros mismos en una época en la que cuesta que el entorno lo haga. Hoy era necesario que habláramos de esa autoexigencia que todos y todas tenemos y que no es mala, pero que hay que saber identificar y equilibrar con el autocuidado. Y espero que al menos una buena pincelada de ello nos haya podido aportar nuestro psicólogo del equipo de Isabel Moya. Mariano, ha sido un auténtico placer como siempre y creo que vas a hacer reflexionar a muchos y muchas. Ojalá que sea por el bien de nuestra salud. Vale, muchas gracias, Loli. Sobre todo recomendar y el hacernos la pregunta de cuántas actividades de autocuidado hago al día. ¿Cuánto autocuidado? ¿Me levanto con el tiempo pegado para ir a trabajar, desayuno rápido y me voy corriendo? ¿O me levanto un poquito antes, me doy una ducha tranquila con la música que me gusta, me escucho un podcast, hablo con la gente que quiero, disfruto de la gente de mi trabajo, de mis tareas? Cuestionarnos un poco cuántas actividades disfrutamos al día. Pues en base a esas respuestas que salgan, seguro que vamos haciendo pequeños cambios que aportan en favor de nuestra vida. Me quedo con esos deberes.